Bueno, y nos metemos entonces en el tema de esta semana, que son las supuestas coimas y el caso Españolo. ¿Qué novedades puede haber hoy y qué hubo hasta ahora, Male? Bueno, mira, Pancho, vamos a mostrarte a continuación el mapa, cómo está estipulado, porque acá hay varias aristas que se abren con el tema de los audios, aparecen nuevos audios, y no solamente sobre lo que dice o lo que diría Españolo, sino también sobre su gestión. ¿Por qué te digo Mira, esto? podemos decir, por eso le decimos mapa, ¿no? Así está el caso hoy, Exacto. hasta ahora, después de 9 días lleva más o menos este escándalo. A ver, vamos de a poquito, por partes. Ayer se revelaron nuevos audios. Nuevos audios. Yo te digo algo, tomar todo con pinzas, ¿por qué? Porque uno escucha el ruido de fondo, pareciera que a Españolo lo vienen, digamos, grabando hace rato. Sí, Cuando claro. uno escucha es en una situación pareciera como en un bar, comiendo, se escucha ruido de fondo, incluso cubiertos. Y lo que dice este nuevo audio básicamente vuelve a nombrar a Lule Menem, vuelve a nombrar a Karina y comienza también a describir, o describiría, vamos a ponerlo en potencial, aportaría nuevos datos sobre cómo se realizaban ese tipo de compras. El sistema. A mí me pareció muy revelador este audio que, digamos de paso, siempre es una grabación seguramente clandestina, seguramente editada, pero me parece que acá él pone en blanco sobre negro cómo venía el sistema repartido, casi como la obra pública, este para vos, y de repente aparece una droguería que toma la delantera gracias al favor de un funcionario. Eso es lo que dice. Ahora, si te parece, lo escuchamos, pero querría sumar a Jorge Liotti. Está conectado Jorge Liotti desde la redacción de La Nación. Jorge, buen día. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Buen día. Jorge, me gustaría escuchar con vos uno de los audios que se conoció ayer y que de algún modo me parece que aporta más datos a esta causa, que todas las horas casi sigue aportando datos. Escuchémoslo, dale. Todas las empresas calientes, o sea, es cuestión de que vayan a preguntar. Es cuestión de que vayan a preguntar para que los tipos empiecen a hablar. Esta empresa ya estaba. De repente, bueno, estaban ahí y ya. A ver, nosotros ya tenemos todo repartido. Sabés que vendés 10. Yo sé que vendo 15, y este vende 40 y este vende 30. Esa era la repartija que había. Este vendía 30, la Suizo. Hoy, ¿qué pasa? Hoy la Suizo vende 55, 60 y ustedes venden 10, 10 y 20. Y venden poronga. Lo bueno lo vendo yo y vendo la mayor cantidad. Y cobro siempre primero y todo. Y esta que cobraba el 60, ahora esta que tenía el 40%, hoy tiene el 20%. Y la humea, y obviamente está recaliente. Y ¿sabes qué? Esta tiene más guita que esta. Esta tiene más guita que esta, porque esta está ahora haciéndose nada. Son desprolijos. Yo decía, esto es muy revelador, Jorge, porque él expone cómo se repartía el sistema. Dice, hay droguerías que vendían una determinada cantidad y aparece la Suizo que vendía 30 y ahora vende 50, creo que dice, y la otra está recaliente, ¿no? Dice. Entonces, me parece que acá hay seguramente una novedad que puede darle un giro, o por lo menos que avance la causa. Bueno, es interesante lo que vos mencionás porque de algún modo ratifica la presunción de que este era un mecanismo que venía funcionando quizás con otras características hasta la asunción de este gobierno, pero que estaba estructurado y que empieza a cambiar a partir de la asunción del gobierno de la Libertad Avanza y que los actores empiezan a tener un papel distinto, en particular la suizo-argentina, que es la que aparece allí mencionada como la más favorecida. Según algún exfuncionario, esto un poco hacía recordar al funcionamiento de la causa seguros. Recordarás que impactó en la gestión de Alberto Fernández, que era un mecanismo que estaba ya armado de prestaciones de seguros para distintos organismos públicos y que a partir de la llegada de Alberto Fernández y de su equipo, su secretaria además, bueno, empezó a favorecer en particular a una. Entonces acá me parece que lo que empieza a describirse en este modo de operación que describe Españolo en esos audios, que entre paréntesis, aunque fueron tomados en forma ilegal y difundidos en forma muy oscura, daría la impresión de que el gobierno empezó a aceptarlos como que pertenecerían al propio Españolo, porque está planteando que, ayer el presidente dijo que miente todo lo que dice. Claro, muy importante eso que está diciendo, porque además coincide con la auditoría revelada por el propio gobierno. Si te parece, avancemos en el mapa, Male, y ahora le pedimos exactamente. Vamos, mira, les digo lo siguiente, les cuento a toda la audiencia y a ustedes para que se entienda lo que es un proceso de intervención. La intervención en tema salud
les digo que es común. A lo largo de los años, obras sociales, organismos vinculados a salud, cada vez que aparece un nuevo gobierno se interviene. Y una intervención implica abrir un sumario administrativo que tarda varias, te diría, semanas. Pero ¿qué pasó? Apareció una auditoría preliminar, datos preliminares que el Ministerio de Salud lo que te dice es: nosotros estamos evaluando 7 medicamentos que compramos en común entre el ANDIS, la ANDIS y el Ministerio de Salud. Entre esos 7 medicamentos que son oncológicos, hay uno que estamos encontrando, que es un medicamento que combate la leucemia. Ahí lo tenés, mira, ahí tenés la foto. Acá estamos teniendo la foto, exactamente. Este medicamento lo que encontramos entre el precio de junio de 2025, perdón, agosto y en agosto de 2024, quitándole la inflación, es un 27% más. Estos son datos preliminares. Imagínense que tienen que hacer la auditoría de licitaciones, compra de medicamentos, de alto costo, baja incidencia. Estamos hablando realmente de millones y millones en compras. Ahí, Jorge, llama la atención, dice el gobierno que está auditando 7 medicamentos y ya tiene uno y lo da a conocer. Es la auditoría más rápida del mundo, ¿no? Me parece que... Bueno, hay un punto importante, Francisco, porque naturalmente esto es parte de una estrategia de tratar de que la lupa se deposite excluyentemente sobre Españolo. Es decir, él manejaba la agencia de discapacidad y aceptaba estos sobreprecios que son los que empiezan a evidenciar esta auditoría. Ahora bien, ahí va a haber una puja en la interpretación porque en los audios españoles dice, bueno, esos sobreprecios en realidad era porque había sobornos en el medio gestionados a través del esquema de Lule Menem y Karina Menem, y yo le avisé al presidente. Entonces, ahí aparece la intención del gobierno de angostar la responsabilidad en el propio Españolo y lo que los audios revelan respecto de lo que al menos decía Españolo. Después habrá que ver si la justicia puede comprobarlo, porque suele ocurrir que esto genera un estupor público muy grande y después para la justicia encontrar justamente es estos más mecanismos. difícil, claro. Claro, es mucho más complejo. Ahora, fíjate lo que está pasando. Este organismo está dentro del Ministerio de Salud, cuyo ministro es Mario Lugones, que tiene buena relación con Santiago Caputo, que es una parte de la interna. Por eso vamos a la otra parte del mapa, que son las internas dentro del propio gobierno. Porque acá se desconfían todos, Male. Acá se desconfían todos y aparecieron, claro, vos fíjate lo que sucede, esto es muy interesante. Mirá cómo se mueve ahí la animación. Se mueve la animación, pero vos fíjate el tema de la interna. Vos lo decías por un lado y esto es un hecho. Está por un lado los Menem, por un lado los Caputo. Digo los Caputo, no, sería Santiago Caputo, lo quito a Luis Caputo de este caso. Pero hay otras internas adicionales porque te tenés que meter en el Congreso. Aparece este bloque coherencia y hay una parte del gobierno que en un momento creyó, o por lo menos sostiene, que esa difusión de los audios es de Fuego Amigo, pero Fuego Amigo que ya no es amigo, porque hay un bloque que se escinde de La Libertad Avanza y se apuntó en su momento a Marcela Pagano, también al marido de Marcela Pagano y a otros personajes que habrían difundido, se habrían juntado con distintos medios de comunicación para mostrar estos audios que no se sabe qué fue la persona que grabó. A ver, veamos parte de lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados. Dale. Amenazá frente a la cámara, dale. Repetí lo que me dijiste recién. Amenazame, dale frente a la cámara. ¿Qué me dijiste recién? Dale, ridícula, anda. Repetilo. Anda a tu banca, Repetilo. anda a tu banca. Repetilo. Anda a tu banca, anda a tu banca. ¡Seguridad, por favor, seguridad! ¡Seguridad! ¡Seguridad! Guardemos el orden. Le pido por favor. ¿Por qué? Por estar parada. Anda a tu banca, anda a tu banca. A vos te voy a Anda quedar acá hasta que termine la Anda a tu sesión. banca, no te tenés Porque vos a mí no me vas a mandar a Anda a hacerle caso a tu sentarme. jefe. Vos a mí no me Anda vas con a los hacer sentar. corruptos, anda con los corruptos. Vos estás con los corruptos. Anda con los corruptos. Anda. Jorge, decodificame esta discusión, ¿no? No sé si has visto, vos tenés muchos años en esto, ¿quién está de cada... ¿Qué es lo que está pasando ahí? Bueno, lo que está pasando es una discusión en plena sesión entre Marcela Pagano y Lilia Lemoine que se apuntan con los celulares como si fueran revólveres, ¿no? Como una estrategia Es muy buena la foto entre defensiva. las dos, claro. Sí, Las dos se apuntan con los celulares. Esto viene obviamente escalando, ya no es la primera vez que hay una situación de estas características en plena sesión. Y acá obviamente están representados justamente la atención de lo que hablábamos recién. Lilia Lemoine es probablemente una de las personas más vinculadas a Karina y a Javier Milei. Representa cada vez que habla, yo te diría extraoficialmente lo que es la línea de los Milei.
y Marcela Pagano, que acaba de protagonizar una escisión del bloque, como contaban recién ustedes, con bastante polémica porque le apunta a los Menem, particularmente a Martín Menem. Esto tiene una precuela que es que le impidieron, le habían prometido ser presidenta de la Comisión de Juicio Político, después no se la dieron y ahí empezaron las rispideces ya hace muchísimo tiempo. Claro, pero acá fíjate cómo coincide, ¿no? Porque del lado del gobierno, digamos, de Lilia Lemoine, culpan a Marcela Pagano de la filtración del audio, sin duda, que es justo la que se va de la bancada y forma su propio bloque la misma semana. Bueno, todos dicen que es uno, en el gobierno nadie te dice exactamente dónde salió la filtración, pero en principio apuntaron a ese sector y daban 2 o 3 elementos. El primero era la coincidencia con la discusión con el tema de discapacidad en la Cámara de Diputados. La segunda tenía que ver con la ruptura de Marcela Pagano con otros legisladores en ese mismo momento en el que se habían conocido los audios. Y después también vinculaban la aparición del diputado D'Alessandro, que es quien está al lado de Pagano ahí en las imágenes, que se fue con ella y que apareció en el mismo programa en el cual se habían difundido los audios en un bloque posterior. O sea, tratan de vincular esto para decir, bueno, eso tiene conexión a través del esposo de Marcela Pagano con un esquema de inteligencia vinculada al kirchnerismo, entonces vinculan a la oposición con este grupo y dicen que de ahí parte la filtración. Igual, yo quiero diferenciar, esta es toda la cuestión vinculada a cómo se filtraron los audios. La cuestión de fondo es la que está investigando la justicia, que es una discusión lo que dijo, secundaria, ¿no? claro. El tema es la segunda. La primera es verdad o no verdad. La segunda es de dónde salió. Mira la foto esta, Jorge. Espera, me corro, ahí se ve. Mira, acá está la foto de Marcela Pagano y está Lilia Lemoine, porque esto, recuerden que en un momento, para hacer un poco de memoria, hubo una vez donde tiraron un vaso de agua, ¿se acuerdan? Donde se protagonizaron varias de estas escenas. Ahora, hay un dato que me parece importante, no sé, Jorge y Pancho, si yo lo destaco en un momento cuando la entrevistan a Marcela Pagano y ella dice el tema del que dijo Martín Menem, yo pongo las manos en el fuego por Lula y Karina. Y Marcela Pagano dice, y esto me llama la atención, bueno, yo le diría que se ponga en Plaxul, no tanto por Karina, sino por Lule. Eso para mí llamó la atención. A ver, claro, pasa es que ella tiene una inquina personal con Menem, precisamente que se origina en esta cuestión de que le atribuye a Menem haberle obturado el camino hacia la promesa de presidir esa comisión. Estamos hablando, si yo no recuerdo mal, incluso del 2024. Después esa comisión nunca se terminó de conformar, ese tema escaló y terminó alejando fuertemente a Pagano. Por eso en el video le dice a Lemoine, anda con los corruptos. O sea, ya no hay ningún filtro allí y el principal objetivo de ella es Martín Menem. No sé si tanto por el episodio de los supuestos sobornos, sino, insisto, con que en el origen una de pelea su vieja, ruptura claro. está este tema de Jorge, que no le dejó ser presidenta de la comisión. En el medio se conoce esta imagen, veamos la conversación, que alguien saca una foto del teléfono de Lilia, ¿no? ¿Es así? Este es el teléfono de Lilia. Y es una conversación con Martín Menem, en la que, a ver, me voy a acercar, perdón. Creo que se ve. A ver si puedo ver. Está medio complicado. Mira, dice ella, yo me puedo parar donde quiero, y le pone un emoticón, se pone nerviosa, contesta Martín Menem, yo lo miraba a Francos y se jijeaba. Y se jijeaba, se reía, jijeaba como... y ahí ya no alcanzamos Además es culpa de Santi Caputo, mi celu tiene el sticker del y no termina. Yo no sé ahora, cómo leíste pero pará, eso. acá hay una novedad, Jorge, porque, bueno, esto, obviamente esta imagen está tomada... Esta historia la sube Marcela Pagano a su Instagram. Claro, acá alguien la espió, claro. Alguien la espió a Lilia, pero ella le está echando la culpa a Santiago Caputo de algo. O sea, tenemos... Bueno, a ver, en el origen, acá es todo demasiado vertiginoso. El primer momento inmediatamente posterior a la revelación de los audios, la lectura inicial fue, esta es la interna Karina Santiago Caputo, por las razones que ustedes explicaban, ¿no? O sea, estaba complicado el Ministerio de Salud por el tema fentanilo, Lugones, eso era Santiago Caputo, aparece esto, entonces la primera, digamos, reacción es la reacción de Santiago Caputo para involucrar a Karina y a los Menem. Al día siguiente, no sé si consensuaron o hay convicción, empezaron a decir, no, esto no es la interna, esto es Pagano, el esposo, la inteligencia kirchnerista, con el argumento plausible
de que llevar la interna al punto de comprometer al presidente de la nación era un exceso. Entonces, incluso en el propio entorno de los Menem decía, no, esto no es Santiago Caputo, no es suicida, es cierto que tenemos diferencias, pero no va a ser esto. Entonces, siempre estuvo como de fondo la cuestión de la interna. Después, desde el propio gobierno y desde el entorno de los Menem y de Karina, salieron a desactivar porque obviamente necesitaban trabajar juntos. De hecho, Santiago Caputo está trabajando en esta especie de estrategia que intentan hacer desde el punto de vista comunicacional, político, y que también probablemente vaya a tener una pata judicial para tratar de articular. La interna no puede llegar a un punto tal de que comprometa a la cúspide del poder, que es el presidente. Entonces, me dicen, esto no es parte de la interna. Insisto, no sé si es por convencimiento o por conveniencia, pero lo cierto es que se agruparon bajo esta línea de razonamiento. Bueno, Jorge, como siempre, muy interesante escucharte. No te pregunté al final de los incidentes de ayer. 3 incidentes en menos de una semana. No sé si esto te merece algún comentario. ¿Cómo viene la campaña en el conurbano? A ver, la campaña va a terminar en breve, falta una semana, poco más de una semana. Yo creo que acá lo que estás teniendo es un clima social de mucha apatía. La gente común no está con ganas de salir a guerrear, a pesar de que hay gente que dice que no la está pasando bien. Pero sí hay mucha crispación política que en general se expresa verbalmente, tanto desde el curso del gobierno y el propio presidente, como desde la oposición, con un nivel de agresiones muy importante, que tiene una caja de resonancia en el Congreso. Veíamos este episodio y hubo otros anteriores de forcejeo, recordarás, sesiones que terminaron con mucha tensión y que en la campaña recrudecen. Peligrosamente, porque el episodio de ayer, si bien parece bastante claro lo que ocurrió, es muy peligroso que el presidente quede tan cerca de un piedrazo o de una agresión. Entonces, acá aparece otra vez la necesidad de tratar, probablemente en la campaña va a ser muy difícil, pero quizás después de la campaña, de bajar un poco el nivel de crispación de especialmente, ¿no? Parece que el grueso de la sociedad no está con ese ánimo, pero sí el nivel de tensión de la política verbal empieza a traducirse, insisto, en el Congreso o en actividades de campaña como la que vimos ayer. Claramente, este es un acto clásico del conurbano, me hacía acordar las épocas en que andaba Duhalde, Menem por el conurbano, esas caravanas antiguas, pero acá aparece un desafío al control territorial del peronismo, del kirchnerismo, que tiene esta reacción como una especie de acá no van a poder pisar, ¿no? Y reaccionan de la manera en la que está. Jorge. Hay que ver si hay compromiso político o si fue un grupo que fue por las suyas allí a tratar de agredir. Un lujo, como siempre, tenerte. Abrazo grande. Por favor, Pancho, un abrazo. Y una mañana con mucha información, muchas cosas que van pasando, títulos